desarrollo de moldería. Vamos a pasar de las medidas al desarrollo de moldería. ¿Qué es la moldería? La moldería son proyecciones planas de diversas partes del cuerpo. Nosotros tenemos como moldes base, ¿qué es lo que nosotros vamos a comenzar a desarrollar? Tenemos molde base de cuerpo, que es el corpiño de la parte superior. Después tenemos molde base de mangas y tenemos en el miembro inferior tenemos moldería base de falda y de pantalón. Luego de la toma de medidas vamos a poder realizar los moldes o de seleccionar el talle de la tabla de medidas. Nosotros tenemos que tener en claro esto, que vimos un trabajo donde nos encontramos con distintas tipologías de cuerpos. ¿Qué quiere decir? Que todos los cuerpos no son iguales. Entonces, algunos cuerpos van a requerir que nosotros trabajemos de manera personalizada, según cómo sea nuestro trabajo. Cuando hablamos de manera personalizada, estamos hablando de una toma de medida personalizada con la persona con la que vamos a vestir. Si no, también podemos trabajar con la tabla de medida antropométrica, que es la que nosotros tenemos en los apuntes, y vamos a levantar por talle todas las medidas con las que nosotros necesitamos trabajar. Son dos maneras de trabajar los moldes, de acuerdo a la tipología de cuerpo o de acuerdo al trabajo que vamos a realizar. Si vamos a trabajar de manera industrial, vamos a trabajar con la tabla de medidas. Así que bueno, cuando hablamos de proyecciones planas, ¿por qué les digo proyecciones planas? Porque nosotros nos encontramos con un plano, un dibujo del cuerpo, ¿sí? Que son las partes que se van a vestir y estas medidas van a cubrir la necesidad de nuestro cuerpo. Para poder trabajar vamos a necesitar papel de molde o otro papel con el que ustedes puedan trabajar bien, claramente, puede ser papel madera, reglas, escuadras, lápiz negro y goma. Con eso, y lo que sí voy a tener, les voy a pedir es que las puntas de los lápices siempre estén bien afinadas. Eso nos va a permitir tener un trabajo más prolijo y más preciso en lo que son las medidas. Así que bueno, vamos a comenzar a trabajar con el dibujo. Dibujar el trazado base, primero vamos a comenzar por la espalda. Vamos a dibujar un rectángulo tomando como medidas el largo de espalda por el cuarto de contorno de busto. Vamos a comenzar dibujando en el borde del papel que tengamos en escuadras, ¿sí? ¿Por qué digo en escuadras? Porque vamos a colocar la escuadra de esta manera y van a coincidir perfectamente sus ángulos. Primeramente vamos a dejar un espacio en la parte superior y desde ahí hacia abajo unos centímetros, apenas unos. Vamos a comenzar a dibujar nuestro rectángulo. Desde el borde hacia adentro, cuarto de contorno de busto es de 24 centímetros. Vamos a trazar una línea y en el largo del rectángulo vamos a tomar la medida del largo de espalda. Nuestro largo de espalda es de 42 centímetros. En escuadra vamos a bajar el largo de espalda por el cuarto de contorno de busto. Bien, una vez que dibujamos el rectángulo, vamos a dividir este rectángulo en dos partes iguales. Tenemos el largo total de 42 centímetros, a la mitad va a tener 21. Tomamos la medida de ambas partes.
y trazamos una línea. En la parte superior vamos a bajar desde la línea superior hacia abajo 1/10 del largo de espalda. Nosotros tenemos como largo de espalda 42 centímetros. 1/10 va a ser la medida, 42 centímetros dividido 10 nos va a dar 4,2 centímetros. Desde la parte superior hacia abajo voy a marcar 4,2 centímetros en cada extremo para que coincidan las líneas. Una vez que dividimos el rectángulo en dos partes iguales, ¿sí? En la parte superior vamos a dividirlo en dos partes. La primera, 1/10 desde la parte superior hacia abajo, 1/10 del largo de espalda. Recuerden que nosotros estamos haciendo la práctica en el talle 44 y las medidas que vamos a ir levantando son del talle 44. Ahora, con esas medidas vamos a ir realizando el dibujo. Nosotros tenemos como medida de contorno de cuello, que es lo primero que vamos a dibujar. Desde nuestro borde hacia adentro tenemos un cuello de 36 centímetros. Estos 36 centímetros los vamos a dividir en 6. 36 dividido 6 nos da 6. Desde el borde hacia adentro vamos a marcar 6 centímetros. Desde ese punto hacia arriba vamos a subir 1 centímetro y vamos a marcar un punto. ¿Sí? En esta primera parte nosotros vamos a dibujar el cuello. En nuestra primera parte va a ser recto y en la mitad de ese recorrido se va a elevar de manera curva para formar el cuello de la espalda, ¿sí? Del trasero. Desde este punto vamos a bajar en una línea diagonal que se va a unir al extremo de la primera parte, de la primera división del rectángulo en la parte superior, ¿sí? Vamos a bajar de esta manera, uniendo esos dos puntos, desde el punto del cuello hasta la primera línea que marcamos en el rectángulo en la parte superior. En esta línea vamos a tomar de la tabla de medidas el ancho de hombro, que es en el talle 44 de 14 centímetros. Desde este punto hacia abajo vamos a marcar 14 centímetros. Desde este punto hasta la primera línea, la segunda de nuestro rectángulo que lo dividimos, vamos a medirla, ¿sí? Nos da 18 centímetros aproximadamente. En la mitad vamos a marcar un... Este punto nos va a servir de guía para colocar el ancho de espalda. También es una línea, es una medida que vamos a levantar de la tabla de medidas. Desde el borde de nuestro plano hacia adentro, nosotros tenemos un ancho de espalda de 36 centímetros y la mitad de mi ancho de espalda va a ser de 18 centímetros, ¿sí? En la mitad vamos a hacer esta marca y desde el punto de hombro, donde marcamos el hombro, hacia abajo, con regla, vamos a bajar de manera recta para empezar a dibujar la parte de la manga. Una vez que marcamos esta línea, vamos a ir a la segunda división del rectángulo y desde punto, ¿sí? Desde la mitad de ese recorrido hacia abajo, vamos a realizarlo de manera curva. Este va a ser el dibujo de nuestra sisa, ¿sí? Una vez que dibujamos, recuerden, la sisa se dibuja en la espalda, desde el hombro hacia abajo, primero con regla, de manera recta, y en la segunda parte de manera curva. Bien, seguimos dibujando nuestra espalda. Tenemos nuestra línea de hombro,
nuestra línea de sisa y ahora vamos a dibujar la cintura. Tenemos como contorno de cintura 72 centímetros. El cuarto de contorno de cintura es de 18 centímetros. Acá nosotros nos vamos a encontrar con que hay una diferencia mayor. Entonces va a ser una diferencia muy grande. Nos van a quedar en el centro 6 centímetros. Esta diferencia que nos queda la vamos a dividir en dos partes iguales. ¿Sí? Tenemos 6 centímetros, vamos a ir a 21 centímetros. Y vamos a unir desde la sisa hasta nuestra nueva línea de cintura de manera recta. Una vez que marcamos la cintura, acá ya tendríamos dibujado nuestro corpiño base de la parte superior de la espalda. Ahora vamos a alargarlo porque muchas veces los largos de nuestras prendas nos requieren que tengamos un largo mayor. Entonces vamos a trasladar esta medida. Recuerdan que teníamos un largo de espalda de 42 centímetros y lo dividimos a la mitad. Nuestro rectángulo acá quedó de 21 centímetros. De esta misma medida la vamos a trasladar hacia abajo. Vamos a prolongar 21 centímetros más nuestro rectángulo. Una vez que prolongamos el rectángulo, este mismo rectángulo, una vez más, vamos a dibujar la cadera. Tenemos como medida de cadera, contorno de cadera, 100 centímetros. Esa misma medida la vamos a dividir en 4. Nos da 25, pero nosotros tenemos un rectángulo de 24 centímetros. Así que la línea inferior, la última línea de nuestro rectángulo, vamos a salir 1 centímetro hacia afuera. Y vamos a unir nuestra medida de cadera, cuarto de contorno de cadera, con nuestra cintura de manera recta para poder formar nuestro corpiño en todo su largo. Pero vamos a darle, los cuerpos, como nosotros vimos, tenemos distintas tipologías. El cuerpo no es recto, entonces en este recorrido, en la mitad del recorrido, 11,5 aproximadamente, vamos a salir hacia afuera medio centímetro para darle una forma de curva a la cadera. Y ahí sí vamos a dibujar de manera redondeada desde la cintura hasta ese punto. Lo podemos hacer primero en línea punteada, que nos va a ayudar más cuando todavía no estamos práctica. Y desde ahí va a bajar de manera curva, ¿sí? Quienes tengan las reglas curvas para poder utilizarlas, nosotros vamos a poder utilizarlas de esta manera. Es una forma de empezar a utilizar las herramientas. Entonces ya nuestra cadera, esta es nuestra nueva cadera. Salió medio centímetros y acá ahora sí vamos a borrar para que no nos confundamos, ¿sí? Una vez que dibujamos acá, tenemos todo nuestro corpiño base de espalda dibujado. Desde este corpiño base de espalda vamos a dibujar el trazado del delantero. Antes lo vamos a informar. Vamos a informarlos porque los moldes deben tener información, ¿sí? Esto es base, talle 44, porque es el talle que utilizamos, ¿sí? Espalda, vamos a poner por acá arriba, espalda, para que no nos confundamos. Espalda, base, talle 44. No terminamos acá.
en escuadra. Vamos a posicionar la escuadra, la base de la escuadra, en la última línea de nuestro molde, ¿sí? Y desde ahí hacia arriba vamos a trazar una línea con una flechita, que es la que nos va a indicar que es nuestro hilo. Este es el hilo de lo que va a ser mi molde. Tenemos nuestro centro de espalda, ¿sí? Nuestra cintura, nuestra línea de sisa, cuello, hombro. Ahora sí, vamos a recortarlo para poder trabajar en el segundo, en la parte del delantero. De esta manera. Una vez terminado el molde base de espalda, con la misma espalda vamos a proceder a realizar el dibujo del trazado del delantero base.